Ustedes van a ser las que van a dar la idea. ¿Ya estamos listos? Miren, vamos a hacer otros eventos más. Luego les voy a anunciar algo que hoy comentaba con algunos agricultores. ¿Cómo salen las ideas? Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al economista Yuri Vivar. ¡Chimbotán! Que hoy está con nosotros. Nos va a hablar de la ley de reconversión agraria. Pongámosle muchísima atención. Bienvenido, economista. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores, buenos días. Como muchos de ustedes ya nos conocemos, con muchos de ustedes hemos participado algunos años atrás de dos leyes. Una, la ley de reestructuración financiera, que permitió que se salve gran cantidad de terrenos por los créditos que obtuvieron en el sistema financiero y que no se podía pagar. Paralelamente a esa ley que se impulsó desde Chimbote, fundamentalmente, que se llama la ley del PREDA, se propuso otra ley que se llamó la ley de reconversión agraria, también hace 7 años, 6 años, ¿no? Sin embargo, esa ley de reconversión agraria se promulgó el 2011, julio del 2011, y se tenía que reglamentar en 120 días. ¿Saben cuándo lo han reglamentado? Desde el 2011 lo han reglamentado recién el año pasado, después de 3 años. Y la reglamentación de la ley de reconversión agraria, ¿en qué se ha constituido? Se ha constituido en un programa social más que no ayuda casi en nada al financiamiento de la nueva agricultura que se pretendía con la reconversión agraria. Entonces estamos en foja cero, ¿no? Estamos en foja cero. En particular, cuando nosotros discutíamos el proyecto de la reconversión agraria en la Comisión Agraria del Congreso y en el Congreso mismo, ¿verdad? Con las bancadas, etcétera, pensamos lo siguiente. Pensamos que la ley de reconversión agraria era la solución para el cambio estructural de la economía del país. Ojo, del país, ¿no? Y en particular nosotros pensábamos, como ancachinos que somos, casi chimbotanos, pero en el Cabana, como ancachinos que somos, que era la ley que podía dinamizar la economía de la región y cambiar las estructuras de la economía regional, muy dependiente de la pesca y muy dependiente de la minería. Y todos están apuntando a la minería, tanto que ya nos quieren repartir 500 soles del canon minero, cuando ese canon minero debería de servir ¿para qué? Para financiar una gran agroindustria, por ejemplo. No para regalarnos 400 o 500 soles, por ejemplo, ¿no? Por ahí lo tengo la ley que me lo acaban de dar, que hoy día lo he comentado mucho en el diario El Correo, cuando veanlo, a 2 páginas está comentada la ley. Si comparamos la ley de los 500 soles que lo tengo ahí en mi folder, y la ley de reconversión agraria que nosotros estamos proponiendo, se darán cuenta de la gran diferencia de propuestas cuando las propuestas son técnicas para viabilizarlas. Pero a veces la propuesta técnica como que no llena mucho las aspiraciones de la población, ¿no? Lo que más se aplaude es a veces los regalos, ¿verdad? Y a veces la parte medular, conceptual, técnica, que permita cambiar, a veces no gusta y cansa, ¿no? ¿Verdad? Así que esta parte que es recontraimportante para el futuro de la agricultura y del sector agropecuario, les puede cansar un poquito, pero quiero que lo presten atención. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ley de reconversión agraria? ¿Qué significa en primer lugar reconversión? Reconversión significa reconvertir, cambiar algo que no es provechoso para mí por otra cosa, ¿no? Es como cuando hay una pareja, ¿no? Una pareja que todos los días pelea. ¿Qué le dice la familia? ¿O qué le dicen los consejeros? Le dicen, pero si todos los días te están sacando la mugre, sepárate y busca a alguien que te haga feliz, ¿verdad? Es más o menos similar la reconversión.
Mira, si tú tienes cultivos que año por año dices que no son rentables para ti, que los precios son bajos, que no ganas nada, que todo se lleve el comerciante, entonces pues reconvierte tu cultivo a otra cosa que sea rentable y que tú mismo lo canalices y ganes, ¿no? Por ejemplo, esa es reconversión agraria. Pero como decía el señor Chumpitaz hace un momento, carecemos fundamentalmente del tema de financiamiento, y lo decían algunos agricultores en la puerta, me lo comentaban en la exposición del ingeniero, excelente exposición. Pero ahí había otro gran problema de ustedes, decían, el tema del financiamiento y de la comercialización. Pues bien, nos habíamos encargado en la ley de reconversión de incluir estos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto financiero como el aspecto de comercialización. Y entonces, tenemos la ley de reconversión agropecuaria que ya está vigente. Y la ley de reconversión agraria fue promulgada, miren, el 6 de julio del 2011. El 6 de julio del 2011. ¿Y qué dice la ley de reconversión agraria? Tiene tres objetivos fundamentales, ¿no? Tres objetivos fundamentales, vean. Uno, promover el desarrollo del sector agropecuario de manera sostenida y rentable. ¿Sostenida qué significa? A lo largo del tiempo. O sea, no hoy día bien y mañana mal. No, sostenida en el tiempo para que realmente sea un sector pujante, dinámico, económico. Mejorar e incrementar la producción. Mejorar la producción, más cantidad. La productividad, o sea, en la misma área, mayor cantidad, ¿verdad? En la misma área, con mayor tecnología, ¿verdad? Con menores costos, incrementar su producción. Y la competitividad agropecuaria, fundamental para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el problema? No podemos competir, ¿verdad? Esta ley promueve la competitividad, no solamente para competir con la mediana y la gran industria, o el gran productor, sino para competir con el mercado exterior, ¿no? Y tercero, optimizar las actividades de comercialización y garantizar la seguridad alimentaria. Optimizar el tema de la comercialización. Es decir, con esta ley tenemos que tener asegurado el mercado de los productos que vamos a producir. Tres objetivos excelentes para una ley que tiene que aplicarse, pero que no se está aplicando. Más o menos esta es, ¿verdad? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ya? Ahí tenemos un cultivo de maíz. La ley de reconversión agraria tiene cuatro componentes. Un componente de inversión, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento del proyecto de reconversión, ¿no? Cuando hablo de reconversión, para darnos un ejemplo rapidito, si el maíz está a 0.72, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y sé que va a venir 500.000 toneladas de Estados Unidos con aranceles del 12%. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya no sembrar maíz, probablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Se me ocurre sembrar palta, plantar paltas, ¿verdad? Los de Huancayo China acaba de aperturar el mercado de paltas al Perú. China acaba de aperturar el mercado de paltas para el Perú, ¿no? La palta Hass. Los de Huancayo, solamente con la apertura de China, ya proyectaron su crecimiento de palta en 50.000 toneladas de palta Hass. ¿Se dan cuenta? Igual nosotros, pues, ¿para qué no vamos a estar quejando del maíz y del arroz? ¿No? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, pero eso necesita de inversión, pues, ¿no? Y nosotros no tenemos como para invertir. Entonces, esta ley dice financiamiento de los proyectos de reconversión, ¿no? Tratamiento de semillas adecuadas, mejoramiento de semillas, fertilizantes, crédito y seguro agrario, plantas de transformación y capacitación. Eso es la inversión. ¿Qué componente más tiene? La de tecnología. Tecnología, ¿no? Los cambios tecnológicos que permitan mejorar la productividad y menorar los costos. Programas de sanidad e inocuidad para poder exportar y para el mercado nacional. Asistencia técnica.
¿Qué otro segmento, otro componente tiene esta ley? Comercialización. El Estado, mediante esta ley, tiene que acompañar al pequeño agricultor en la comercialización al mercado interno y al mercado de exportación, que asegure la rentabilidad y el ingreso del pequeño productor. La adquisición preferente de los organismos públicos y, como vuelvo a repetir, el acompañamiento nacional e internacional. Y por último tiene un componente de evaluación, que es monitorear permanentemente si el proyecto va bien o qué reingeniería se necesita para optimizarlo. ¿Se dan cuenta? Tres componentes fundamentales: inversión, infraestructura productiva, ¿verdad? 2, cambio tecnológico para poder competir. Y 3, buscar los canales de comercialización interno y externo, donde podamos competir. Esos 4 componentes con lo de evaluación son magistrales, son excelentes, permitirían cambiar el rostro del sector agropecuario en el país. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado? Nos han sacado un reglamento que no sirve para nada, es un mamorreto, un mamarracho. Es un programa social más de lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que proponer algo, y para proponer algo tienen que estar organizados para una exposición de motivos que signifique que ustedes tienen el respaldo técnico, estadístico, que están en la razón de pedir cambios en el sector agropecuario. ¿Cómo quedaría ese maíz que teníamos ahora? Por ejemplo, ahí un cultivo de vid, de uva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En Piura, un agricultor que se dedicaba a caña era, ¿no? A caña de azúcar, ¿no? Ustedes saben, la caña se tiró el precio a 45 soles la tonelada en Chacra el año pasado, ¿no? En Piura, ¿no? Le estaban comprando los ecuatorianos a este amigo nuestro que entró a la reconversión a $1 el kilo de uva en su chacra, ¿no? ¿Sabe cuántas produjo de Red Bull? 40 toneladas por hectárea. Estamos hablando más o menos de una rentabilidad de $25,000 por hectárea en cifras redondas, ¿no? ¿No? Y su vecino del frente seguía pensando en sus productos tradicionales, ¿no? Entonces también se necesita una reconversión ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos que tener la capacidad para sufrir un par de años más probablemente, ¿no? ¿Verdad? Pero hay la necesidad de reconvertir, ¿no? Entonces, miren, ahí sale esta ley que hay que formular un proyecto, pero vean aquí, miren el aporte. ¿Ya qué dice la ley? Aporte. Se preferirá aquellos programas o proyectos en los que exista mayor aporte en el financiamiento por parte de los productores. Ese es un tema que lo hemos observado con la Asociación de Productores. O sea, se prefiere a los que dan más plata para el proyecto. Pero si casualmente no tenemos plata, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos pidiendo, ya lo hicimos la cruz ahí, ¿no? En el proyecto que estamos presentando. ¿Ya? O sea, ya le hicimos la cruz. Porque la ley es bonita, pues, o sea, está excelente la ley, pero no tiene financiamiento. ¿No? ¿Quiénes serían los beneficiarios? Podrán participar los programas o proyectos de reconversión productiva agropecuaria aquellos productores que reúnan los siguientes requisitos: persona natural o jurídica, contar con documentos expedidos por la autoridad competente que acredite la condición de agricultor, tener el predio bajo la producción agropecuaria. Ese es el aporte, me preocupa y por eso que lo hemos cambiado. ¿De acuerdo? El reglamento de la ley de reconversión agraria. La ley dice, ya, vamos a reconvertir el agro nacional. ¿Y su reglamento qué dice? Su reglamento dice, en la formulación, ¿quiénes son los responsables? Las áreas de desarrollo de los gobiernos locales. Ojo, miren, las municipalidades ya tienen la obligación de participar en el proceso de reconversión agropecuaria. Los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura. ¿Quién lo deberá evaluar?
la gerencia de planificación de la municipalidad, la gerencia de planificación del gobierno regional y la unidad de negocios del Ministerio de Agricultura. ¿Quiénes deben aprobarlo? Deberán contar con el informe de la gerencia de la municipalidad y la unidad del Ministerio de Agricultura. O sea, podemos hacer proyectos de reconversión agraria en las municipalidades. Si ustedes participan en el distrito de Salta, si son del distrito de Salta, la municipalidad tiene la obligación de hacer procesos de reconversión agraria. Con esta ley, ¿verdad? ¿Quién es el financiamiento? Ojo, este es el talón de Aquiles de esta ley. Financiamiento. Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la ley, se utilizarán los recursos de inversión asignados al pliego correspondiente por toda fuente de financiamiento sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Esta ley dice que las municipalidades con su plata tienen que financiar el proceso de reconversión. Los gobiernos regionales con su plata tienen que financiar el proceso de reconversión. Por eso que nadie abre la boca, ningún alcalde, ningún presidente regional abre la boca. No, nadie dice, oye, mira una ley, vamos a reconvertir el sector agrario. No, ¿saben por qué? Porque les va a afectar a su presupuesto para hacer vereditas, ¿no? ¿Verdad? O mejorar la plaza, ¿no? ¿Verdad? La plaza de Nuevo Chimbote ya lo volvieron a mejorar en 5 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces no es populista, pues. No es populista para las autoridades, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que preocuparnos por ello, quienes de alguna manera estamos comprometidos con el sector agropecuario. Finalmente yo sembraba papas y maíz y trigo en Cabana. Entonces ya desde ahí viene el espíritu agricultor, ¿verdad? Financiamiento. Entonces, nosotros, ¿qué hemos propuesto? Hemos propuesto una viabilización de la ley de reconversión agraria. ¿Por qué? Porque así como está, esta ley no sirve. Nadie va a dar plata para el proceso de reconversión agraria. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo? Vean ustedes, no vayan mucho al cuadro grandote, pero aquí hay en la última década, ¿no? Las estadísticas reflejan que solamente el 2.79% de todo el presupuesto nacional ha sido canalizado al sector agropecuario. 2.79% de toda la plata que pone el Estado al año ha sido destinado al sector agropecuario. ¿Saben cuánto es el presupuesto al año más o menos del país? Es decir, 170.000 millones de soles. De esos 170.000 millones de soles, solamente el 3% más o menos va al sector agropecuario. Y entonces, ¿con qué vamos a financiar una gran reconversión agraria? ¿No? ¿Verdad? Ese es el sector público. El sector privado, o sea, las financieras. Miren, esta gran torta, ¿saben cuál es el pedacito que les dan al sector agropecuario? Esta azulcita de acá, esta que lo estoy señalando, esta de acá, este pedacito. Ese pedacito, ¿saben cuánto significa? 3.23%. O sea, de toda la plata que el sistema financiero da a todas las personas y empresas, solamente el 3.23% está destinado al sector agropecuario. Entonces, con el 3% del presupuesto nacional, con el 3% del financiamiento del sistema financiero, ¿qué grandes procesos de reconversión vamos a financiar? Hay un talón de Aquiles ahí que hay que revertirlo primero, ¿verdad? Para poder cambiar las estructuras productivas, ¿no? Sin embargo, ustedes en cuanto aportan al PBI, el PBI es la sumatoria de toda la producción del país. Les dan 3% de plata, pero ustedes aportan con 8%, que es bajo, es bajísimo. El Perú debería estar aportando más o menos el 20% del sector agropecuario. Pero estamos aportando 8%. Aportamos 8%, pero sin embargo de plata nos dan 3%. Ahí hay una diferencia de 5% que por lo menos deberían darnos más. Pero miren, el 25% de la población económicamente activa del país participa del agro. El 25%. O sea, la cuarta parte del país
está vinculado directamente al sector agropecuario y nos dan el 3% de platino a la cuarta parte de la población. ¿Se dan cuenta? No que